Bonjour María, ¿cómo ça va? Bonjour, profe. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Súper bien. Profe, yo quería hacerle una pregunta Cuenta. respecto a la tercera actividad, o sea, la que se supone que era para ayer. Ajá. Lo que pasa es que yo ayer no tuve luz, básicamente, y el internet falló demasiado. ¿Será que hay chance de enviarla hoy? Claro que sí. Me la puedes enviar hoy. Me la puedes enviar por WhatsApp. No hay ningún problema. Igual los que faltan por enviar Gracias, profe. Está bien, entonces yo se la enviaría ahora más tardecito. a la orden. No, ¿Cómo? los que faltan por enviar esa tarea y alguna otra tarea que se les hace muy Ujú. difícil subirlas a Classroom, me las pueden enviar a mi WhatsApp. Ah, perfecto, profe. Sí, es que hoy o sea, ha estado fallando mucho la luz por el sector donde vivo y el internet. Entonces eso ha estado, pero crítico, crítico. Sí, me imagino. No, aquí también. Bueno, entonces yo ahora más tardecito, entonces yo se la envío. Si puedo, se la envío en la noche. Ok, chévere. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Gracias. Vamos a estar trabajando el dossier 4, la lección número 2, la segunda parte de la lección 2, ¿ok? Que se trata, ¿ok? De raconter des événements passés, ¿ok? Bien, on commence. Je vais faire la lecture du texte. En el libro pueden ubicar esto en la página 90 y 91 del libro, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Ok? Entonces pueden consultar el libro y allí tienen todo el contenido. Bien. Raconter des événements passés. ¿Ok? Je vais faire la lecture. 14 mai, 21h, vacances. Pas de dîner à préparer, pas de mari, pas d'enfant, super. Hier, je suis restée au lit tout l'après-midi et j'ai lu. Je n'ai pas fait le ménage, je n'ai pas couru pour prendre le bus, je n'ai pas fait le cours. Quel bonheur! Ce soir, je suis allée dans un petit resto près de la plage et ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Cet après-midi, je suis sortie de l'hôtel à 3h et j'ai marché sur la plage. Nice, c'est magnifique. Chers amis, minuit. Aujourd'hui, journée soleil, détente et lecture sur la plage, j'ai rencontré des gens sympas qui sont venus en vacances. Ils sont arrivés hier matin. Ce soir, nous avons dansé après le dîner. Ce matin, Thomas a téléphoné. Il me demande de rentrer, mais je suis en vacances. 18 mai, 18h. Hier, je suis partie toute la journée. J'ai visité 2 musées, le musée Matisse et le musée Chagall. Aujourd'hui, j'ai pris le bus et j'ai visité la région Antibes, Point-le-Pas, Saint-Paul-de-Vence. Thomas a encore appelé ce matin et il a laissé un message à l'hôtel. Je dois rentrer demain, mais j'ai décidé une chose importante. Cette semaine, maintenant, une semaine de vacances seules. Chaque année, et à partir de demain, tout change à la maison. Hein? C'est la lecture. Maintenant, on va faire l'activité 6. Alors, de quoi s'agit la lecture? Il s'agit d'une lettre, d'une page de journal intime ou d'un article de journal. ¿Sí? ¿De qué se trata lo que hemos leído? Entonces la respuesta correcta sería d'une page de journal intime. Journal intime es lo que nosotros decimos diario, ¿ok? Un diario. Entonces en ese diario es que vamos colocando, vamos escribiendo las cosas que nos sucedieron. Ok, ¿quién escribe? Pues en la clase anterior les conté un día, vamos a verlo, de Miriam, ¿ok? Miriam, ¿ok?
passe ses journées très occupée. ¿Okay? Ella todo el tiempo está ocupada, ella es la que hace todo en la casa, ¿sí? Elle fait les courses, elle fait le déjeuner, le dîner, elle fait le ménage, elle amène les enfants à l'école, elle va chercher les enfants à l'école, etc. D'accord? Mais, ok, Miriam est partie en vacances. Ok? Ella se fue de vacaciones y entonces comienza a escribir todo lo que hizo en sus vacaciones. Entonces, la respuesta correcta sería, c'est une page de journal intime. ¿Ok? Número 2. Ajá, ok, ya. Qui écrit Miriam? Quand, ok, quand elle était en vacances, il a écrit le 14 mai, le 16 mai et le 18 mai. Ok? Ou à la plage, ok? À la mer, quand elle était en vacances. Et pourquoi? D'accord? Pour enregistrer ce qu'elle a fait pendant les vacances. ¿Ya? Ok. En ese texto nos vamos a encontrar varias expresiones que utilizamos para hablar de algo actual o de lo que sucedió en el pasado, ¿sí? De un hecho pasado. Entonces, por ejemplo, cuando decimos cette semaine, estamos hablando de la actualidad. Pero cuando decimos la semaine dernière, ¿ok? Me falta un acento. Ajá, la semaine dernière sería la semana pasada. Entonces, esta expresión, la semaine dernière, es la que nos ayuda a introducir algo que nosotros querramos expresar en tiempo pasado. ¿Ok? Ajá, ok. De estas expresiones que están acá, vamos a clasificarlas si pertenecen a expresiones que utilizamos para hablar de un momento actual o del pasado. Vamos a comenzar por esta, por aujourd'hui. Aujourd'hui iría aquí, ¿ok? Aujourd'hui, hoy. Ajá. Y aquí iría hier. Ujú. Entonces, sería lo opuesto. Aujourd'hui significa hoy y hier significa ayer. ¿Ya? Ok, vamos a seguir clasificando l'année dernière. Ok, l'année dernière, ¿dónde irá? ¿En actuel o en passé? Ok, la ah, excusez-moi. Ok, vamos a continuar la clase, perdón por la interrupción. Lo que pasa es que yo me inscribí en una conferencia de CLE internacional y pues no había iniciado la conferencia en el momento que, ellos habían explicado, ¿ok? Entonces se retrasó muchísimo y bueno, comenzó
y pues yo estoy ocupada acá en la clase. Bueno, luego veo la conferencia. Vamos a seguir acá. Ok, vamos a seguir acá. Y tenemos entonces la negativa. Yo la voy a colocar en esta, aquí, en esta columna, porque la dernière sería el año pasado. Otra. Ce soir, esta noche, ce soir, ¿ok? Ce soir, cet après-midi, también la colocamos acá, cet après-midi. C'est pour le moment actuel. Et vamos a colocarle acá ce matin. Acá, vamos a abrir otra fila. Y entonces quedaría ce matin. Entonces, esas son las expresiones que vamos a necesitar para hablar acerca de un momento específico. Si vamos a hablar de un momento específico de la actualidad, vamos a utilizar cette semaine, aujourd'hui, ce soir, cet après-midi et ce matin. Et si c'est un moment spécifique du passé, on va utiliser la semaine dernière, hier, l'année dernière. ¿Ok? Bien, on continue. Entonces, para hablar del pasado, de algo que nos sucedió en el pasado, el tiempo que vamos a utilizar de preferencia es le passé composé. ¿Ok? Le passé composé pour raconter des événements passés. ¿Ok? En la primera columna, ustedes van a observar, ¿ok? Todas estas oraciones que están en la primera columna están conjugadas en passé composé. ¿Ok? Entonces dice, j'ai marché sur la plage, nous avons dansé, j'ai dormi jusqu'à 18h30. Todas estas oraciones han sido tomadas del diario de Miriam. ¿Ok? Je n'ai pas couru, je n'ai pas fait les courses, ¿ok? Etc. Y en la segunda columna también están otras oraciones en passé composé. ¿Ok? Pero lo que pueden observar es que el auxiliar que se utiliza para ambas conjugaciones, ¿sí? De la primera columna y de la segunda columna, son diferentes auxiliares. ¿Ok? Aquí j'ai marché es el auxiliar avoir. Nous avons dansé, el auxiliar avoir. Y en toda esta primera columna, el auxiliar es el verbo avoir. Pero en la segunda columna, el auxiliar que nos ayuda a formar el passé composé es el auxiliar être. Entonces, ¿cuáles son los verbos que van conjugados con el verbo avoir para poder formar el passé composé? Pues la mayoría de los verbos van con el auxiliar avoir. Pero ¿cuáles son esos verbos que no van con el auxiliar avoir? Sería el resto de verbos que conforman los verbos de movimiento. ¿Okay? Yo les voy a pasar una lista, ¿okay? Una imagen donde están los verbos de movimiento que van con el verbo conjugado en passé composé con el verbo être. ¿Okay? Tenemos los verbos de movimiento, los verbos pronominales. ¿Okay? Esos verbos van conjugados con el auxiliar être. Entonces vamos a completar acá nuestra actividad. Dice le verbe au passé composé a deux éléments. ¿Ok? Esto es muy importante recordar. Cuando queremos formar el passé composé, tenemos que recordar que el passé composé está compuesto de dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es el verbo auxiliar y el segundo elemento es el participio pasado del verbo que nos va a indicar la acción, ¿sí? Ya, entonces tenemos en primer lugar, el primer elemento sería el verbo avoir, ¿ok? Como en el caso de la primera columna, o también el auxiliar être, ¿ok? Ya, aquí me falta el acento de être. Tengo que buscarlo y escribir con el acento.
Ajá, ok, aquí sí, ya me salió la corrección. Entonces, acomodo. Ya. Eso es súper bien cuando uno trabaja con la revisión en francés. Se los he dicho en varias oportunidades para que la tengan en cuenta. Le participe passé qui se termine, ¿ok? Le participe passé, ¿ok? Es la otra parte que necesitamos para poder formar el pasado compuesto, porque se llama literalmente pasado compuesto. Entonces, está formado de dos elementos. El verbo auxiliar en presente, verbo indicativo, que es el verbo être o el verbo avoir, y el participio pasado del verbo, que nos va a indicar la acción principal. Entonces, algunos verbos, por ejemplo, los verbos que terminan en er, ¿ok? Como el verbo parler, como el verbo chanter, danser, marcher, etc. El participio pasado de esos verbos termina en er, ¿ok? Entonces nos queda parler, ¿ok? Como por ejemplo acá en la primera oración dice je marché sur la plage. Entonces este verbo marcher en su forma infinitiva es la terminación es er. Entonces el participio pasado nos queda una E con acento agudo. Entonces, je marché. Entonces, como pueden observar, ese verbo va conjugado con el auxiliar agua. Ok, para algunos verbos que terminan en IR, que son los verbos regulares, ok, normalmente los verbos regulares en IR, entonces la terminación del participio pasado es I, ¿ok? Como por ejemplo acá. Bueno, no necesariamente tiene que ser regular, sino que algunos verbos que terminan en IR, como el verbo dormir. El verbo dormir no es un verbo regular, pero sí está regular. Entonces, el participio pasado queda en I. Entonces, recuerden que el verbo dormir termina en IR. ¿Qué hacemos con la IR? La desplazamos, la quitamos y colocamos una I. Ok, y para otros verbos, por ejemplo, el verbo prendre, okay, el verbo faire, el verbo courir, ya para esos verbos, la formación del participio pasado es diferente porque puede ser IS, puede ser U o puede ser T. Entonces, como ven en el ejemplo, j'ai pris le bus. Este es el verbo prendre, ¿ok? Es el participio pasado del verbo prendre. Pris. Courir es el participio pasado del verbo courir. Entonces, nos queda j'ai couru, tiene una formación diferente. Ajá. Y para el caso del verbo faire, el participio pasado es fait y nos quedaría la oración je n'ai pas fait le cours. Entonces, así es la formación del participio pasado. Para los verbos en IR, perdón, en ER, no hay ningún problema porque ellos van a quedar igual, ¿ok? Incluyendo el verbo aller, que aunque es un verbo irregular, aún sigue esta regla. Ok, ¿qué más? En cambio, para los demás verbos, hay una lista, porque no todos los verbos que terminan en IR, repito, se les coloca una I. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado aquí ya con la formación del participio pasado. Pues, yo me los aprendí de memoria, ¿sí? Entonces, pues es muy sencillo. Usted llega y lee, por ejemplo, correr, correr, que ya se sabe el verbo en cuál es la traducción. Correr, courir, prendre, pris, faire, faire. Entonces, practica en voz alta y va viendo cómo se escribe eso y es súper fácil, ¿ok? Pero hay que dedicarle tiempo al francés. Estos verbos, estos participios pasados, rester, aller, arriver, ¿ok? Estos terminan en er, entonces por eso es que se le coloca el acento, ¿ok? Ahora, hay una particularidad de los verbos, ¿ok? Como ustedes pueden observar, una particularidad en la conjugación de los verbos en pasado compuesto. Cuando van conjugados con el auxiliar être,
el participio pasado no sufre ninguna modificación, ¿ok? Aunque el sujeto sea femenino o plural. En cambio, para los verbos auxiliar, para el passé composé que va con el auxiliar être, tenemos que hacer la concordancia entre el sujeto y el participio pasado. Por ejemplo, je suis resté au lit, como aquí es Miriam la que está hablando, por eso tenemos que agregar una E, porque el sujeto es femenino. Ajá. Ils sont arrivés hier, como aquí el sujeto es plural, tenemos que agregar una S. Entonces, son detalles que tenemos que ver cuando estamos conjugando con el auxiliar er. ¿Ok? Bien. Entonces la fórmula, como pueden observar acá, la fórmula para el passé composé es muy simple. Tenemos que conjugar el tenemos que conjugar el verbo être o el verbo avoir en presente del indicativo, ¿ok? Más el participio pasado del verbo que nos va a indicar la acción, ¿ok? Ahora veamos acá, la place de la negación, ¿ok? El lugar de la negación. ¿Cómo nos queda la negación? Entonces, sería, je n'ai pas couru, ils ne sont pas arrivés hier. Entonces, pueden ver que nos queda la negación rodeando al auxiliar. Entonces, así nos va a quedar la negación en el caso de que ustedes vayan a escribir, ¿cómo hago la negación? Pues recordemos, la negación va a rodear al auxiliar. Entonces nos queda de esa manera. Continuamos acá. ¿Okay? Entonces, en líneas generales, esta es la explicación del paso. Entonces, hay otros detalles. ¿Okay? Yo les compartí con ustedes un video en el que explico la conjugación del paso. Un poquito, de pronto un poquito más gráfica. Hay mucho material en internet que ustedes pueden consultar. Como estas clases son virtuales, pues hay que aprovechar los recursos en línea al máximo. Vamos con la parte de fonética, el ejercicio. Vamos con el ejercicio B. Este me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí está conjugado en el primer, las dos primeras oraciones. Dice, je fais les courses. Está en presente. En cambio, aquí en la segunda dice, j'ai fait les courses. ¿Ok? Entonces, la pronunciación entre el presente y el passé composé. Entonces, voy a leer estas oraciones y practican en casa. Je fais les courses. J'ai fait les courses. Je visite le musée. J'ai visité le musée. Je décide seul. J'ai décidé seul. Je vis toute seule. J'ai ri toute seule. Je finis le travail. J'ai fini le travail. Je vis, j'ai vivi. J'aime ça. J'ai aimé ça. J'écris une lettre. J'ai écrit une lettre. ¿Ok? Entonces, la diferencia la hace el auxiliar. ¿Ok? Je, ¿ok? Y j'ai. ¿Ok? Je fais les courses. J'ai fait les courses. ¿Ok? Trato de exagerar un poquito para que escuchen la pronunciación. Je visite le musée. Y en la segunda, j'ai visité le musée. ¿Ok? Entonces, attention à la prononciation. Activité pour faire, d'accord, pour le devoir. Le devoir, ok, c'est raconter ce que vous avez fait pendant vos dernières vacances avec des photos. 10 lignes minimum, 15 lignes máximo, ok. Esta es la actividad que ustedes van a realizar y la pueden colocar. Ustedes igualmente pueden escribirlo en su cuaderno, le toman una foto y me la pasan por WhatsApp o me la pasan por Classroom. Yo igual cuelgo todas las tareas en Classroom y les voy a anexar, como lo he venido haciendo, el enlace para que los que no se pueden conectar en línea lo puedan hacer en el tiempo que puedan, pero traten de que no se les acumulen los trabajos ni las clases
¿ok? Porque estamos trabajando prácticamente sobre la marcha y hay muy poco tiempo, ¿ok? Bueno, que tengan un feliz día, bon journée, ¿ok? Vamos a dejar entonces El profe, feliz día. feliz día. Si tienen, Feliz día, profe. bonjour, feliz día. ¿Tienen preguntas? Profe, o sea, esta tarea, la tarea que están viendo ahorita sería básicamente para mañana. Voy a tratar de colocarla para mañana. Es algo muy sencillo, se pueden guiar del modelo, ¿ok? Traten de no traducir de internet porque creo que tienen el vocabulario necesario para hacerlo. ¿Qué puede? Ah, bueno, a mí se me olvidó una palabra. Yo quiero decir que yo fui al campo, estuve en la montaña visitando a mis abuelos, entonces voy a buscar abuelos, voy a buscar campo, pero no coloquen todo en el traductor, es mi recomendación porque pues no es la idea. La idea no es que el traductor nos haga la tarea, la idea es que nosotros aprendamos a escribir. Yo voy a ver si les doy, yo creo que entre hoy, mañana, hasta mañana, o sea, voy a colocarle el tiempo límite hasta mañana, ¿ok? Hasta mañana en la noche. De todas maneras, recuerden que estas tareas, si por ejemplo usted se atrasa, pues bueno, no importa, vaya haciendo lo que, en la medida de lo posible. Yo le coloco un límite, pero si usted la entrega después, no hay ningún problema porque pues es comprensible que se vaya la luz, que a veces no tenemos internet, hay cosas que tenemos que consultar, ¿ok? Entonces tienen las expresiones para hablar de los momentos específicos del pasado. Hay otras, ¿ok? Pero bueno, estas son muy básicas, como para que ustedes hagan algo pequeño. Ujú. Colocan la foto o las fotos, como ustedes así decidan, y entonces cuentan lo que ustedes hicieron en sus últimas vacaciones. ¿Sí? Si tienen algún... Ahí Está bien, profe. utilizando el pasé con posesis, todo lo que Utilizando el voy pasé en la clase. composé. Sí, en pasé composé. Ah, está bien. No, está bien, profe, ya entiendo, sí. Ok. Muy bien. Profe, Otra cosita muchísimas que les gracias, iba a profe. decir es que, ajá, otra cosita que les iba a decir es, si tienen una duda, me pueden consultar, sea una duda con la pronunciación, ¿ok? Porque estas se las voy a dejar acá de manera escrita, pero posteriormente que ustedes tengan que entregar una tarea donde tengan que expresarse, por supuesto, de manera oral, entonces si tienen alguna duda, pues claro que sí, yo estoy a la orden. ¿Ok? Le iba a hacer una pregunta, profe. Esta que es solamente una redacción de lo que hicimos las últimas vacaciones, no es una parte, es solo escrito, no tenemos una parte oral. No, esta no tiene parte oral, solamente escrita. ¿Ok? Ok. Tengan cuidado con los verbos que van con el auxiliar extra, ¿ok? Recuerden que eso, el participio pasado, tenemos que acoplarlo si el sujeto es femenino y si el sujeto es plural, ¿ok? Si el sujeto es masculino, pues, bueno, se queda así. Pero si el sujeto es plural, tengo que tener cuidado con eso, que ahí a veces es donde se caen un poquito. Pero bueno, ustedes revisen otra vez la clase, ¿sí? Pueden consultar otro material, como yo les digo en YouTube, hay muchísimas explicaciones sobre el pase composé. La idea es que ustedes utilicen muy bien esos recursos en línea. Bon, je Bueno, vous laisse. bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, à bientôt. À bientôt. Bye, profe, gracias. Au revoir. Gracias. Merci beaucoup. Bye. Lo voy a escribir por el WhatsApp.